Vayan a Primera de Pedro capítulo 3, por favor. Primera de Pedro capítulo 3. Y también, si pueden, avisen a todos que ya estamos sintonizados para que puedan conectarse con nosotros. Primera de Pedro capítulo 3. Hoy vamos a estar hablando acerca del matrimonio bajo la gracia de Dios. El matrimonio bajo la gracia de Dios. Vamos a leer Primera de Pedro capítulo 3 del versículo 1 al 7. Versículo 1 al 7, en 1 de Pedro capítulo 3. Cuando lo tengan, por favor, acompáñenme. Vamos a leerlo y después analizar ciertos aspectos aquí que son de suma importancia para entender el matrimonio bajo la gracia de Dios. Dice la Biblia: asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil, y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Oremos. Padre, gracias por tu palabra y quiero pedirte que nos guíes, que podamos aprender hoy lo que implica tener un matrimonio bajo la gracia de Dios. Señor, enséñanos a someternos unos a otros para que podamos hacer tu voluntad. Te lo pido en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos queridos, el asunto aquí es el matrimonio. Tú y yo como cristianos estamos bajo la gracia de Dios y la gracia de Dios demanda que nosotros nos sometamos unos a otros. El asunto que hemos venido analizando a través de los capítulos aquí en Primera de Pedro es una gracia que nos lleva a la sumisión. Y lo podemos ver claramente en el versículo 1. Vean conmigo allí cómo dice: asimismo vosotras, mujeres, dice asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Y la palabra asimismo apunta a lo que Dios espera de nosotros y es sumisión. Y esto comenzó en el versículo 11, capítulo 2. Vayan ahí conmigo, por favor, 1 Pedro 2:11. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Ahí en el capítulo 2, versículo 11, Pedro dice que debemos abstenernos de los deseos carnales, lo cual quiere decir que debemos someternos a Dios. Es lo que yo veo ahí, una sumisión a Dios primeramente, todos nosotros, hombres y mujeres. Vean el versículo 3, ahí en el capítulo 2. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior. Está hablando de el gobierno, gente en autoridad, oficiales que hayamos elegido a través de nuestros votos, la policía. La Biblia nos dice que debemos someternos a ellos, hombres y mujeres. Vean el versículo 18 en el capítulo 2. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Está hablando de el patrón. Nosotros como empleados debemos someternos al jefe, al supervisor, al manager, al dueño de la empresa. Vean el versículo 7 en el capítulo 3. 1 de Pedro 3:7 dice: vosotros maridos igualmente. Igualmente quiere decir que el hombre también debe sujetarse a su esposa. Entonces aquí la sujeción es lo que Dios espera. Está enseñándonos Dios a sujetarnos. Y el mundo te va a decir que la sujeción o la sumisión no es apropiada. Pero Dios dice sí es apropiada. En los medios de comunicación van a encontrarse con programas de televisión, artículos, películas, etcétera, que muestran al hombre como un bueno para nada. En una ocasión estaba viendo una película en donde una familia
tuvo dificultades con un villano, un hombre perverso que quería dañar a la familia. Al principio los hizo sus amigos y eventualmente empezó a tomar control de la familia. Llegó el día en que este villano, este malvado, amarró a los niños en sus cuartos y después sorprendió al padre, al hombre de la familia, y lo golpeó en la cabeza, lo desmayó y lo amarró con tape. Y cuando el villano, este perverso, está buscando a la mujer, la esposa, para someterla, sujetarla, ella, entre comillas, milagrosamente, heroicamente, pudo vencer al villano y escaparse al sótano, y a través de una serie de eventos, ella llega a ser la héroe, de tal manera que en un momento la esposa ve al marido que está ahí atado en la cocina y él con sus ojos le está diciendo: sálvanos, sálvanos, mujer. Y eventualmente la mujer salva el hogar. Y para mí esta película está tratando de representar algo que no debe ser, y es el hecho de que está declarando de alguna manera que la mujer, ¿verdad?, tiene control del hogar y es la que va a proteger mejor el hogar, es la que va a ser aún más inteligente que el hombre para pelear una situación difícil. Tú podrás decirme, es una película, sí, pero hay un mensaje detrás de esto. Obviamente que hay mujeres superinteligentes, hay mujeres que han hecho actos heroicos, mujeres que han tenido unos logros y alcances más allá de lo que algunos hombres pudieran hacer. Pero el mundo está tratando de representar a la mujer como una persona que en el hogar, en particular en la casa, puede tomar el liderazgo del hogar. Y no es el orden divino. Aquí, noten conmigo en el versículo 1, claramente Dios dice: mujeres casadas, o sea, está hablando de la mujer que está casada, ojo ahí, sujétense a vuestros maridos. Aquí hay una aclaración que hacer. Las mujeres en general no se someten a los hombres en general, sino solo a su marido. Ustedes, mujeres, no tienen por qué sujetarse a mí. Solo porque soy hombre, yo no tengo ningún dominio sobre ustedes. Mi esposa se sujeta a mí, solamente a mí, que soy su esposo. Solo a tu marido. Ahora, hablemos del caso de los oficiales, por ejemplo. Yo soy un hombre. Y si en la calle, un día, manejando, un oficial me para, en particular una mujer, ella lleva un uniforme. Es mujer, sí, pero lleva un uniforme. Y la Biblia dice que yo debo someterme a toda institución humana. Ella representa una institución humana. No importa que yo sea un hombre, debo someterme a esa mujer oficial, porque la Biblia lo dice. Y si es hombre, de la misma manera. Una mujer cristiana, un oficial varón la detiene por una infracción de tráfico o cualquier otra cosa. Esa mujer tiene que someterse a ese oficial varón porque es una autoridad. En el trabajo, yo he tenido mujeres como jefes. He tenido un patrón mujer. Y soy un hombre, sí, pero debo someterme a esa mujer que es mi patrón o mi jefa o mi supervisor o mi manager, porque la Biblia dice que debo someterme a mi empleador. Estamos hablando aquí en el caso de la casa, del hogar. La Biblia no está diciendo que todas las mujeres están sujetas a todos los hombres, sino en la casa la mujer debe ponerse bajo el liderazgo de su esposo. Veamos el por qué. ¿Cuál es la razón de este mandamiento? ¿Por qué Dios dice que la mujer debe someterse a su marido? Bueno, vean conmigo el versículo 1 en la parte final. Para que también los que no creen a la palabra
Está hablando de un hombre inconverso, una persona que no cree en Dios, que no crea la palabra. Dice, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. La meta, mujer, y aquí quiero que observemos algo. Dios está hablándole a las mujeres casadas con hombres inconversos. Y el principio también aplica para hombres que están casados con mujeres inconversas. ¿Cómo el hombre va a ser seducido para amar a Dios? ¿Cómo el hombre inconverso va a caer rendido pidiendo perdón a Dios? Bueno, se le tiene que predicar. Claro que se le tiene que predicar la palabra y se espera que la mujer cristiana hable con su esposo acerca de la palabra. Pero dice la Biblia que las palabras de la mujer no se necesitan, sino la conducta. Dice el versículo 1 que es la conducta de la esposa que va a ganar al hombre para Cristo. Y la Biblia debe compartirse, debe decírsele al hombre inconverso lo que la Biblia dice. Pero el énfasis que Dios está buscando de la mujer para que sea más efectiva ella al compartir es que trabaje en su conducta. Debe tener una conducta apropiada. Y aquí en el versículo 2 al 4 vamos a encontrar la responsabilidad de esta esposa. Primero en cuanto a su conducta y después en cuanto a su belleza. Vean conmigo la conducta apropiada que una mujer debe tener para ganar a su marido inconverso para Cristo. Versículo 2. Considerando vuestra conducta, dice casta y respetuosa. Casta y respetuosa. La escena que Dios nos está presentando aquí es un hombre que no cree en la palabra, que no cree en Dios y vive con una mujer cristiana. Y Dios le dice a esta mujer cristiana, considera lo siguiente, tu esposo te va a estar observando. En el versículo 2 dice que el esposo va a estar considerando la conducta de la esposa. Una cosa es ir a la iglesia con tu esposo inconverso. Tu esposo que no ama a Dios, a lo mejor te acompaña a la iglesia. Y en la iglesia ve tu desempeño. Pero tú y yo sabemos que en la iglesia es bien fácil vivir una vida cristiana. A mí me encanta estar en la iglesia porque puedo disfrutar más la realidad de una vida cristiana. Es bien fácil. El problema es cuando ya estamos afuera, cuando ya estamos en nuestra vida diaria, cotidiana. Y tu marido, inconverso, mujer cristiana, va a estar observándote todos los días. No importa cómo tú te conduzcas el domingo. Lo que importa es cómo te conduces el lunes, el martes, el miércoles. Él está buscando consistencia. Si tú dices que Dios ha cambiado tu vida, si tú dices que Dios ha transformado tu corazón, tu mente y lo que tú eres, tu esposo espera ver eso en ti. Y si no lo ve, no va a ser fácil para él rendirse a Cristo. Ahora, quiero que notes, hermana cristiana, que estás casada con un inconverso. Si quieres ganarlo para Cristo, tu conducta debe ser casta y respetuosa. Casta y respetuosa. Lo que esto implica es que seas una esposa moralmente pura y fiel. No una persona que en su mente está buscando romper la relación matrimonial pensando que hay un hombre cristiano que pueda compartir sus creencias y hacerla feliz. No una esposa que se siente superior a su esposo por todo lo que sabe de la Biblia ahora y desprecia a su esposo porque es un ignorante que no puede guiar su hogar como Dios manda. No una esposa que empieza a fantasear con los hombres de la iglesia que son entregados, que aman a Dios, que sirven con toda pasión, pensando que con Él estarían completas. Hermana, debes tener cuidado.
Y el problema de estar casado con un incrédulo es de que en tu mente vas a empezar a fantasear cuando veas hombres en la iglesia que aman a Dios. Y yo sé que viviendo con un incrédulo es posible que te lleve al cansancio, al agotamiento, a la frustración. Y en algún momento decidas, me voy a deshacer de esta relación. Es un inconverso, es un ignorante. Mejor me voy a casar con alguien más dentro de la iglesia, alguien que ame a Dios. Y la pelea se pone intensa cuando en la iglesia te das cuenta que hay un hermano soltero, guapo y atractivo como tú siempre lo has soñado, que ama con pasión a Dios y que sirve a Dios. Y empiezas a pensar, si él fuera mi esposo, las cosas serían mejor. Y lo que Dios está diciendo es, mujer, sométete a tu marido, aunque sea inconverso, a ese marido que no conoce a Dios, que no ama a Dios. Y ten cuidado con tu conducta. Mantente fiel. No estés fantaseando con algún hombre en la iglesia. Mantente fiel y respetuosa. Nota la palabra respetuosa. Esa palabra implica que seas casta o pura en temor. Y la Biblia nos dice que debemos conducirnos en temor. Ve conmigo a 1 de Pedro 1:17. La Biblia dice allí, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Conducíos en temor. ¿Sabes, hermana? Tú debes ser una persona casta, esto es pura. En tu mente no debes de estar buscando a otro hombre, sino debes caminar en temor. ¿Temor a quién? A Dios. Tú ya estás casada con ese hombre. Sé que no ama a Dios. Sé que no quiere servir a Dios. Sé que no quiere entregarse a Dios. Pero Dios te dice, mujer, mantente pura y fiel en temor a mí, dice el Señor. Mantente bajo el temor de Dios. Mantente bajo el temor de Dios. No está diciendo la Biblia que debes tenerle miedo al hombre, sino a Dios, porque es Dios quien eventualmente puede convertirlo, puede ganarlo para Cristo. Ahora, en el versículo 3, la Biblia habla acerca de la belleza, y es la belleza apropiada que todo hombre debe tener, que toda mujer debe tener. Y esta belleza es una belleza que no es en lo exterior, sino en el interior. Vean lo que dice el versículo 3. ¿Saben? Y las mujeres obviamente están de alguna manera buscando siempre mantenerse bella y la belleza no es pecado. Dios ha creado todo hermoso, pero noten lo que la Biblia dice, versículo 3. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino, versículo 4, el interno, el del corazón. Hablemos por un momento el contraste que está haciendo Dios aquí. Dios dice, mira mujer, yo sé que lo primero que vas a buscar es la belleza exterior. Te vas a peinar bien, te vas a adornar con tus joyas, vas a buscar ponerte el vestido de última moda. De alguna manera vas a querer estar presentable. Y quizás porque en tu corazón piensas que la belleza, tu belleza externa, puede convencer a tu marido de que se entregue a Dios. Dios no está en contra de que te arregles, mujer. Dios no está en contra de que te pongas joyas, de que te peines elegantemente o te vistas elegantemente. Nada de eso el Señor está diciendo. Lo que está diciendo Dios es de que el énfasis tuyo no debe ser lo exterior, sino el interior. Tu esposo te va a ver en lo exterior y si no es un hombre celoso,
pues te va a ver hermosa y maravillosa y va a decir, wow, qué esposa tengo. Pero si es un poco celoso o muy celoso, lo primero que va a decir al verte bien arreglada, bien lujosa y en la última moda, te va a preguntar, hey, ¿a dónde vas? ¿Con quién andas? Me estás engañando, ¿verdad? Es lo más seguro. Recuerda, es un incrédulo, es un pagano, es un hombre que no ama a Dios. Y si vas a la iglesia bien arreglada, bien cambiada, perfumada y con todas tus joyas, lo que él puede llegar a pensar es de que lo estás engañando con alguien en la iglesia. Porque él va a decir, ¿qué tanto énfasis tú tienes en ir arreglada a la iglesia todos los días? Y Dios dice, mujer, no te equivoques, lo externo no es lo que va a seducir a tu esposo para que acepte a Cristo. Lo que tu esposo necesita es una mujer que lo respeta, que reconoce que él es el líder. Yo sé que no tiene la capacidad de ser líder porque no conoce a Dios, no ama a Dios, pero tú no debes preocuparte por eso. Si tú quieres ganar sin palabras a tu esposo, mantén tu conducta correcta. Y debes mantenerte firme en serle fiel, número uno, sí, pero también cuando se trata de tu aspecto externo, no pongas énfasis en el externo, sino en lo interno. Nota lo que dice el versículo 4. En el versículo 4 dice claramente que el énfasis es la belleza interna, la del corazón. De esa manera debes pensar. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? Dice, en el incorruptible ornato. La palabra incorruptible quiere decir que no se echa a perder. Ahora, hermana, seamos sinceros. Tu belleza eventualmente se va a vencer, va a decaer. Van a venir las arrugas, van a venir las canas, va a venir la gordura y todo tipo de cosas que van a estropear tu belleza. Y es algo temporal. Pero Dios dice que hay algo que es incorruptible, algo que no puede corromperse. Por fuera vas a dejar de ser hermosa. Te vas a convertir en una mujer de edad, anciana, que obviamente va a mostrar los estragos del tiempo en su aspecto físico. Pero hay algo interno que nunca va a corromperse. Y nota, dice, es un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Entonces, eso es lo que Dios quiere, mujer. Si tú quieres que tu esposo se convierta a Cristo, sea ganado para Cristo, tienes que tener la belleza apropiada. Y no es lo exterior, sino el interior. Lo que el hombre está esperando ver en ti es que seas una mujer afable. Número uno, afable. Y la palabra afable quiere decir que eres una persona que tiene la fuerza bajo control. No que eres una mujer peleonera y contenciosa. La palabra afable tiene que ver, y es la idea que puedo darles para ilustrarles esa palabra. Imagínate un caballo salvaje en la pradera. Ese caballo tiene fuerza, es un caballo salvaje y lo atrapas, lo agarras. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer para poder montar ese caballo? Tienes que domarlo. Tú no puedes subirte a un caballo salvaje, te va a tirar, te va a golpear. Es un caballo que tiene fuerza, pero es una fuerza incontrolable. Lo que tienes que hacer es domar ese caballo y eventualmente el caballo va a ser un caballo afable. Va a estar controlado, vas a poder montarlo. Y no estoy diciendo también que las mujeres sean caballos salvajes, pero lo que sí puedo decirles es de que tiene una fuerza interna que necesita ser controlada, que necesita estar bajo control. Y la idea detrás de eso tampoco es de que el hombre debe domarla. Oh, pastor, hay que darles unos trancazos para que se alivianen. No, no es la idea. Dios no está a favor de tal cosa. Lo que está diciendo, mujer, Dios, es de que tú, bajo el poder de Dios, bajo la influencia del Espíritu que Él te ha dado, Dios te ha dado un espíritu, controles esa fuerza. No seas una mujer contenciosa, peleonera, que está buscando pelear en todo tiempo. Tienes que ser una mujer afable,
que respira profundo y que se calma en medio de las situaciones difíciles. Es lo que Dios está esperando. Cuando dice que debe ser un espíritu apacible, está buscando Dios que seas una mujer tranquila, serena, que no se agita de todo, que es pacífica, que no se irrita rápidamente con cualquier situación. Y hermana, necesito que pongas atención en esto, porque esto es crucial para que tu hombre inconverso, pagano, que no ama a Dios, se convierta a Cristo. Sométete a Él, por favor. Respétalo. Es tu marido. Ya es tu marido. Vas a vivir con Él hasta que la muerte los separe. Sé que hay situaciones en la Biblia que permiten el divorcio, pero son algunas cosas. Dios en general no permite el divorcio. No te va a ir bien si eso pasa en tu vida. Por lo tanto, debes tener una relación sana. No debes estar buscando dejarlo o apartarte de él solo porque es un hombre impío que no conoce a Dios. Debes mantener una conducta apropiada, casta en temor, pura en temor. Sé fiel a él, temiendo a Dios, quien ha declarado que la mujer debe ser fiel, no debe cometer adulterio. Y eso también aplica para el hombre. El hombre también debe ser una persona fiel, que no comete adulterio, que es moralmente puro en temor a Dios. Pero Dios te está pidiendo, mujer, aquí que no te esfuerces tanto en la apariencia externa, sino lo interno que va a provocar a tu hombre a que se arrepienta. Y es que seas una mujer que se controla, que no es peleonera, que es tranquila, serena, que cuenta hasta 10. Tenía un amigo pastor que trabajaba junto conmigo y cuando había momentos de estrés, momentos difíciles, cuando estábamos con mucho trabajo, me decía, tranquilo baby. Y yo le decía, ¿quieres decir tranquilo? Sí, tranquilo baby, me decía. Y hermana, es lo que debe pasar en tu vida cuando haya situaciones difíciles. Dite a ti misma, tranquila, Dios está en control, Dios va a cuidar de todo. Ahora, Dios dice aquí en el versículo 4 que es de grande estima ese espíritu, es de alto valor ese espíritu y es delante de él. En otras palabras, Dios está mirando tu conducta. Si Dios te ve actuando fielmente a tu marido, si Dios te mira teniendo ese espíritu afable y apacible, créemelo, Dios va a hacer grandes cosas en tu vida. Dios va a crear un ambiente propicio para que tu esposo incrédulo se arrepienta y se convierta. Es algo de alto valor para Dios, hermana, no debes rendirte a vivir una vida de tal manera. Ahora en el versículo 6 nos dice la Biblia aquí, como Sara obedecía a Abraham. Es el ejemplo que la Biblia nos da. Sara obedecía a Abraham. Y no solo ella, observa el versículo 5. También así se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. O sea, Sara no era la única. En el versículo 5 dice que santas mujeres se ataviaban de esa manera en otro tiempo. O sea, tenían un espíritu afable, apacible. ¿Por qué? Porque estaban esperando en Dios. Dice el versículo 5, su confianza plena era Dios. Y se sujetaban a sus maridos. Y aquí es cuando vemos el ejemplo de Sara, versículo 6. Sara obedecía a Abraham. Pero por un momento pensemos en cuestión de Sara. ¿Sara era obediente desde el principio? ¿Fue una mujer obediente? No, hermanos, ella tuvo sus dificultades. Piensa conmigo por un momento. Alrededor de los 75 años, Dios les recuerda que les iba a dar un hijo. Pero Sara era estéril, no podía tener hijos. Y Abraham ya no era un jovencito cuando Dios está hablando con ellos. Pero Dios le dijo a Abraham, Abraham, te voy a dar un hijo. Y Sara lo escuchó. En el proceso, tú y yo sabemos lo que pasó. Dios vuelve a hablar con Abraham y Sara, siendo toda una mujer comunicativa, siempre al tanto de todas las cosas, está escuchando detrás de la puerta.
Y Dios está hablando con Abraham y le recuerda que va a tener un hijo. Y dice la Biblia que Sara se rió, se burló. No creyó eso. En su corazón dijo, ¿cómo no? Vamos a tener un hijo. Yo soy una gallina vieja, Abraham, tú eres un gallo viejo. ¿Qué hijo vamos a tener? Y ustedes saben lo que hizo a Sara eventualmente. Abraham le dijo, vamos a tener un hijo, Dios lo prometió. Sara viene y le dice, mira Abraham, tenemos a esta esclava llamada Agar. ¿Por qué no te llegas a ella? ¿Por qué no tienes relaciones con ella para que así tengamos un hijo? Vaya idea, ¿no creen? Y bueno, el viejito que dijo, bueno, pues si tú insistes, que así sea, ¿no? Y aquel viejito se llega a esta mujer, Agar, y eventualmente nace Ismael. Desobedeció a Dios. Sara desobedeció a Dios. Sara no se puso bajo el liderazgo de su esposo. Sara estaba en control de su hogar. Sara estaba dictando lo que se tenía que hacer. Sara no estaba haciendo lo que Dios dijo tenían que hacer. Esperar a que llegara el día en que ella y Abraham iban a tener un hijo, y tuvo esta brillante idea de darle a la esclava a Abraham. Ahora ustedes saben lo que pasó. Agar, cuando se dio cuenta que tenía al hijo de Abraham, Ismael, en sus manos, su hijo, ella era la madre, empezó a subírsele a la cabeza y empezó a despreciar a Sara. Y Sara se molestó, Sara se enojó porque ahora estaba siendo humillada por esta esclava suya llamada Agar. Y ustedes saben la historia. ¿Qué es lo que hizo Sara? Mandó llamar al viejito, Abraham, y le dijo, corre a esta mujer, porque si no yo no respondo. ¿Quién estaba en control de la casa? ¿Quién era el líder en ese momento del hogar? Sara. Ella no estaba obedeciendo a Dios, no estaba obedeciendo a su marido, ella estaba haciendo lo que quería hacer, y a raíz de todo eso causó estragos en su hogar, no solo con su marido, sino también en el mundo entero. Hoy en nuestros días, los árabes, hijos de Ismael, están peleándose con los judíos, hijos de Isaac. Isaac es el hijo que tuvieron Abraham y Sara eventualmente, porque Dios cumplió lo que prometió. Y hermana, lo que Dios te está diciendo a ti es lo siguiente. Dios te está diciendo, si tú estás casada con un hombre incrédulo, pagano, que no ama a Dios, ponte bajo su liderazgo, aunque sea un ignorante, aunque sea un impío. No tomes el liderazgo de tu hogar. Mantén una conducta casta y respetuosa. Camina fielmente a ese hombre. Sé fiel a ese hombre en tu mente y en tus acciones. No andes coqueteando, no andes buscando romper esa relación para irte con alguien más. En temor a Dios. Busca ser una persona que es afable y apacible, no peleonera y contenciosa. Y Dios va a cumplir su promesa de salvar a ese hombre si te comportas como es debido. Dios nos está dando el ejemplo de Sara. Versículo 6 dice que Sara eventualmente llegó a obedecer a Abraham, al punto que le llamó Señor. Y esa palabra me encanta, pero sé que a ti también, varón, te encanta. Imagínate que llegáramos a la casa y nuestra esposa dijera, mi Señor ya llegó, mi Señor, ¿qué le doy de comer? Mi Señor, ¿qué le puedo hacer? Imagínate, wow, sería glorioso y maravilloso, ¿no? Y ahora, una recomendación, hombre, varón, por favor, no estés buscando que tu esposa te llame Señor, ni le digas, vieja, aquí dice la Biblia que debes llamarme Señor. Lo que pasa, hermanos, es que esta palabra, Señor, es una palabra que en aquel entonces implicaba, tú eres el Señor, tú eres el jefe, tú eres el líder, tú eres el patrón, tú eres quien manda, tú eres quien da las órdenes. Y es porque Sara eventualmente se dio cuenta que Abraham era un hombre de Dios.
Y llegó un punto en su vida que ella entendió que Abraham es quien debería dar las órdenes, quien debería llevar a cabo todo el liderazgo dentro del hogar. Ella cometió un error en tomar el lugar de su esposo. No cometas el mismo error. Él es el que Dios ha puesto como líder. La Biblia dice en Efesios capítulo 5 que el marido es cabeza de la mujer, de la esposa, no al revés. Y Sara aprendió duramente. Ahora nota en el versículo 6, hablando de Sara, ella es la madre de todas aquellas mujeres que han puesto su fe en Cristo Jesús. Dice, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas. Sara eventualmente puso su fe en el Mesías. Abraham puso su fe en el Mesías. Y tú, hermana cristiana, has puesto tu fe en el Mesías, has venido a ser hija de Sara. Abraham es el padre de la fe de todos los creyentes. Y por consiguiente, tu mujer, eres una mujer santa, eres una mujer que ha puesto su fe en Cristo. Y dice el versículo 6, si hacéis el bien, si haces lo que te estoy diciendo, sin temor o sin temer ninguna amenaza. Es lo que debes, hermana cristiana, hacer. El bien, lo que Dios está diciendo, sin tener ningún temor de cualquier amenaza. ¿Qué quiere decir eso? Sabes que en la sociedad vas a tener presión de tus amigas incrédulas o aún de las hermanas carnales, que te van a insultar por ser una mujer sumisa, por ser una mujer que respeta a su marido, por ser una mujer que es casta, pura, que no anda coqueteando, que no anda desplayándose, tratando de enamorar a alguien. Se van a burlar de ti, te van a considerar algo menor cuando vean que eres una mujer que no es contenciosa, que no es peleonera, es una mujer tranquila, es una mujer que mantiene su fuerza bajo control. Y la gente a tu alrededor te va a tener como una tonta, como una anticuada, como una mujer que no se ha desarrollado en la vida, que es mensa, tonta. Y lo que quiero decirte es lo siguiente, en base a lo que la Biblia dice aquí. No tengas miedo de esas amenazas, esos comentarios. De quien debemos tener miedo es de Dios. Y Dios dice que Él está esperando de ti una conducta tal. Dios no quiere que tú seas el líder de tu hogar, que está siempre explotando por todo, que está buscando pelear en cada situación, que está creando un caos en el hogar a raíz de que no está viviendo lo que espera, que no está experimentando sus deseos, sus metas o sus objetivos. Debemos morir a nuestro yo. Y hermana, Dios dice, no tengas miedo de cualquier amenaza, comentario que la gente pueda hacer. Tú haz lo que es bien delante de Dios. Ahora, todo esto, hermanos, varones, no solo es para la mujer. Vean en el versículo 7, es un versículo que habla al hombre específicamente y yo sé, hermanas, quizás están pensando, ¿cómo es posible que Pedro haya usado 6 versículos para hablarle a la mujer y ahora solamente usa un versículo para hablarle al hombre? Bueno, hermana, quiero decirte lo siguiente, en realidad Dios usó 7 versículos para hablarle al hombre, porque lo que Dios le dijo al hombre aplica a la mujer y lo que le dice a la mujer aplica al hombre. Noten el versículo 7. Vosotros maridos, dice, igualmente.
Igualmente, ¿qué? Igualmente lo que acabamos de decir. En otras palabras, yo como esposo debo someterme a mi esposa, porque Dios quiere que la mujer se someta a su marido. Yo me debo someter a mi esposa. Ahora, ¿cómo me voy a someter? ¿Quiere decir que ella va a ser el líder? No, hay otra manera de someterme en el caso de mi esposa, y en un momento más lo vamos a ver. Ella se somete poniéndose ella bajo mi liderazgo, yo soy el líder. Pero en lo que respecta a ser castos, con todo respeto, Dios también espera que yo como hombre sea fiel a mi mujer. Especialmente si mi mujer no es creyente. No debo estar buscando divorciarme de ella para casarme con una mujer cristiana. Porque también puede ocurrir, yo como hombre, estando casado con una mujer inconversa, puedo en la iglesia encontrarme mujeres que aman a Dios, que sirven a Dios, que están apasionadas por Dios, y también puedo empezar a fantasear con esa mujer. Y Dios dice, no, varones, igualmente, al igual que las mujeres, manténganse castos y puros, respetuosos, bajo el temor de Dios. Y también Dios espera que yo me comporte con una belleza interior. Hermanos, el hombre también tiene una fuerza interna que debe controlar. Ustedes y yo hemos escuchado de hombres que le pegan a las mujeres porque no pueden controlarse. Eso no es de Dios, eso es pecado, hermanos. No podemos golpear a una mujer, no es de Dios. El hombre debe ser afable, debe controlarse y debe ser apacible, debe ser una persona siempre serena, tranquila, que no está explotando a cada momento, a cada minuto. Y todo eso aplica a nosotros, hermanos. Hombre, ¿quieres tener una mujer que se convierta a Cristo? Bueno, escucha lo siguiente. ¿Qué espera Dios de nosotros, además de lo que acabamos de leer de la mujer? Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente. O sea, mientras estés con ellas bajo el mismo techo, debes tener conocimiento. La palabra sabiamente implica tener conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Conocimiento de Dios. Hombres, tú y yo tenemos que leer la Biblia. Si yo me voy a someter a mi esposa, voy a estar bajo sujeción. ¿Cómo lo hago? Leyendo la Biblia. No es que ella va a ser el líder, sino yo me voy a someter a mi cabeza, que es Cristo. Él es mi cabeza. Efesios 5:23. Cristo es la cabeza del hombre y el hombre es la cabeza de la mujer. Entonces yo como hombre debo estar sujeto a Cristo. Tengo que leer la Biblia, tengo que tener conocimiento. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí para que yo pueda ejercitarlo en el hogar? Y mujeres, jovencitas que no se han casado, ¿quieres tener éxito en tu matrimonio? Búscate a un hombre que conoce las Escrituras. Si vas a salir con un muchacho, no deberías insistir tanto en cuáles son sus hobbies o qué es lo que hace en su tiempo libre o qué videos ve o qué está leyendo en cuestión de revistas o libros, sino qué tanto conoce de las Escrituras. Lamentablemente, no es algo que las mujeres estén buscando en los hombres, pero es lo que deberían de estar buscando en los hombres. Escuché una vez a una persona famosa, religiosa, conservadora, con mucho éxito en la vida. Se le preguntó cómo es que él se casó, cómo es que él encontró a su esposa y él empezó a compartir cómo es que él fue al templo un día y vio a esta muchacha y la invitó a salir, y en la cita que tuvo con ella estaban comiendo, compartiendo, y él empezó a entrevistarla, a hacerle preguntas que tenían que ver con principios, con valores. ¿Qué es lo que ella cree? ¿Qué es lo que ella espera de la vida? ¿Cuál es su punto de vista en cuestión del mundo? ¿Cómo debe ser un hogar? ¿Cómo debe ser una persona? Y ella obviamente quedó un poco en shock, ¿verdad? Nunca antes había
tenido una conversación así. Pero ella eventualmente empezó a entender lo importante que era dialogar sobre el asunto, tener valores y principios en común. La belleza externa es un factor, obvio, se gustaron en el principio, pero al final del día es algo temporal. Lo que va a sostenerlos hasta la muerte es lo que ellos creen, las convicciones personales que tienen. Y este hombre que Dios está buscando es ese hombre que conoce de Dios. Y muchacha joven, jovencita que no te has casado, debes buscar un hombre que conozca las Escrituras. Y si tú, joven soltero, quieres ser un hombre que va a poder crear una familia santa y pura y justa delante de Dios, debe conocer las Escrituras. El conocimiento de Dios es importante. Así es que, varón, si tú me preguntas cómo un hombre se somete a su esposa, se somete de esta manera, conociendo a Dios, llenando su vida de Dios, porque de esa manera va a poder ser un buen líder que está sujeto a Dios. Y eso muestra sujeción a su esposa. ¿Por qué? Porque su esposa va a poder sujetarse a él, quien está sujeto a Dios. Otra cosa más, versículo 7, dando honor a la mujer. Honor es respetar, enaltecer, premiar, dar celebridad, estar orgulloso de ella. Y los esposos cristianos deben alabar y animar a su esposa, alabarla, animarla, no humillarla, denigrarla, o como decimos algunas veces, sobajarla. Por favor, no cometamos ese error. Ella no es la vieja, la gorda, la chaparra, la flaca. En una ocasión trabajé en cierto lugar y ahí había un muchacho con el cual empecé a hacer amistad y él se refería a su esposa como la puerca. Y cuando hablábamos de cuestiones familiares y él hablaba de su esposa, decía la puerca. Y yo decía, wow, man, ¿por qué le llamas la puerca? Es una puerca, me decía. Y obviamente es un hombre que no ama a Dios, groserías y todo lo que conlleva a una persona que no tiene respeto. Y cuando tú escuchas la palabra puerca, ¿qué es lo que viene a tu mente? Varias cosas pueden llegar a tu mente, ¿no? En mi persona, bueno, una gordota, ¿no? O una persona sucia que no atiende a sus hijos, que anda toda cochambrosa y toda desarreglada. Bueno, hermanos, llegó el día en que conocí a la puerca. Llegó el día en donde la vi en persona. Y quiero decirte una cosa, ese momento dije, ¿sabes qué? Tú eres el puerco. Era una mujer respetuosa, elegante, con una casa bien atendida, unos hijos bien atendidas. Y lo único que pude ver allí es un hombre que no respeta a su esposa, un hombre que no honra a su esposa. Y no lo culpo. Es un hombre que no ama a Dios, es un hombre que no tiene pasión por Dios. Mujer, si tú quieres que un hombre te honre, te respete, te admire, te exalte, esté orgulloso de ti, tienes que buscarte un hombre que ama a Dios, que conoce de Dios, porque el conocimiento de Dios le va a llevar a entender que debe honrar a su esposa, que debe tenerla en alta estima. Lo que debe de hacer. Ahora también, mujeres, quiero pedirles por favor que también honren a sus esposos, que no los sobajen, no hables mal de él. No hay peor cosa que estar en una reunión social en donde el hombre o la mujer están insultando a sus maridos, a sus esposas, delante de los demás. Es una situación humillante, denigrante, que no lleva a nada bueno. Además, nota lo que dice el versículo 7. Debemos tratarla como a vaso más frágil. Nota ahí, vaso más frágil. El hombre es un vaso frágil, pero la mujer es un vaso más frágil. El hombre no es Superman. El hombre es frágil, pero la mujer es más frágil. Y está hablando del físico. Esto tiene que ver con el trato físico. El hombre no puede golpear a una mujer. El hombre no debe golpear a una mujer.
la mujer es más frágil, el hombre tiene más fuerza. Físicamente, hermanos, el hombre en general es más muscular que la mujer. En la parte superior del cuerpo, de la cintura para arriba, el hombre es 2 veces más fuerte que la mujer. El hombre es 2 veces más fuerte que la mujer, de la parte superior. De la parte inferior, de la cintura para abajo, el hombre, más bien la mujer, es 2/3 partes más fuerte que el hombre. 2/3 partes más fuerte que el hombre. En otras palabras, el hombre siempre va a ser más fuerte que la mujer. ¿Y qué nos lleva a pensar esto? Que el hombre, con su fuerza física, debe proteger a su esposa, quien es más débil físicamente hablando. Golpear a la mujer, como ya les dije, es pecado. Es inconcebible en un hogar cristiano que el hombre use su fuerza para maltratar físicamente a su mujer. Nosotros, varones, debemos usar nuestra fuerza para proteger a nuestras mujeres, nuestras esposas. Y luego en el versículo 7, la Biblia dice allí que ellas son coherederas de la gracia de la vida. Y para mí esto tiene que ver con el trato espiritual. Físicamente, varón, tienes que protegerla. Y en tu intelecto debe haber un grande conocimiento de Dios y hónrala, exáltala como nunca. Pero en lo espiritual, dice que somos coherederas, o sea, tú y yo, hombre, mujer, somos herederos de la gracia de la vida que Dios nos ha dado, y es esa vida eterna que tenemos en Cristo Jesús. En Cristo no hay hombre ni mujer, somos todos iguales. Y dice aquí que somos coherederos. En otras palabras, el trato espiritual. La mujer y el hombre cristianos tienen el mismo valor delante de Dios. Ninguno es más, ninguno es menos. Sé que la madurez es diferente en cada hogar. En algunos casos el hombre es más maduro que la mujer, o a veces la mujer es más madura que el hombre. Independientemente de tu madurez, al final del día, la vida eterna que tenemos es gracias a Cristo Jesús. Tu empeño, tu desempeño, mis fuerzas, mis acciones, nada tienen que ver con nuestra salvación, es algo que Dios nos ha dado. Y tú y yo como varón debemos entender lo siguiente: el trato espiritual que debemos tener para con nuestras mujeres debe de ser el mismo. Ellas tienen vida eterna gracias a Cristo Jesús, nosotros también. Somos iguales delante de Cristo. Necesitamos reconocerlo porque no hay diferencia en Cristo. Por último, en el versículo 7 dice, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Nuestras oraciones. Cuando una mujer está casada con un varón que no es cristiano, la oración obvia que esa mujer está haciendo es que ese hombre se convierta. Cuando un hombre está casado con una mujer inconversa, la oración obvia es que esa mujer se convierta. Y es el contexto de lo que estamos leyendo. Están casados con alguien que no es conversa, que no es cristiana, que no conoce a Dios, que no ama a Dios. Y Dios dice, tú, mujer, podrás estar orando todo el tiempo para que tu esposo se convierta a Cristo. Pero si no eres una mujer que se somete a Él, si no eres una mujer que tiene una conducta casta y respetuosa, si no eres una mujer que en el interior es afable y apacible, no esperes que tu oración sea contestada, porque no estás haciendo tu papel, no estás siendo responsable en lo que te toca hacer. La oración no es una varita mágica, hermanos, en donde la mujer puede vivir como quiera en su casa y la oración eventualmente va mágicamente a convertir al esposo. Tu testimonio, tu conducta personal, hermana,
tiene mucho que ver en la conversión de tu esposo. Y de la misma manera con el esposo. Esposos, si estamos orando porque nuestras mujeres se conviertan a Cristo y no estamos viviendo sabiamente con ellas, no las estamos honrando, no las estamos cuidando físicamente, no las estamos tratando de la misma manera espiritualmente, no esperes que esa mujer se convierta. Tu oración no va a ser contestada, va a ser estorbada. ¿Por qué? Porque nuestra conducta está estorbando que ellos vean la transformación que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Qué tanto les estamos predicando? ¿Qué tanto les estamos diciendo? Dios dice, ten cuidado. Podrás estar orando, pero debes estar actuando. Tus acciones, tu conducta tienen mucho que ver a la par con tus oraciones en la conversión de una persona incrédula. Así es que, hermanos, familia, este es el matrimonio bajo la gracia de Dios. El esposo se somete a la esposa y la esposa se somete al esposo. Debe buscar salvar a su esposo a través de una conducta apropiada, de una belleza apropiada. Y el hombre debe vivir sabiamente, honrando a su mujer, cuidándola físicamente y espiritualmente, tratándola como iguales. Esa es la tarea, simple y sencillo. Hermano y hermana que están casados, por favor, tengamos este texto siempre a la mano y leámoslo una y otra vez, de manera que podamos entender nuestra responsabilidad y nuestro papel para que haya una buena atmósfera dentro del matrimonio. Y jóvenes, solteros, hombres, mujeres, esto es lo que debes estar buscando de tu futura esposa o esposo. Si eres mujer, busca un hombre que conozca de Dios. Que ese conocimiento lo lleve a honrarte, mujer. Un hombre que va a demostrar que está buscando protegerte físicamente y que espiritualmente entiende que tanto ella como él son hijos de Dios. Y varón, soltero, si estás buscando a alguien con quien casarte, busca una mujer que sea pura, casta, que camine bajo el temor de Dios. Que sea una mujer, sí, que se arregla, que se peina, pero no pongas tanto el énfasis en eso, sino en cómo es interiormente. Si es contenciosa y peleonera, no te conviene. Si es una mujer que es afable y que es apacible, que siempre bajo estrés se comporta, bajo momentos duros y difíciles mantiene la cordura y la calma, siempre piensa antes de actuar, no explota de repente, es una mujer que te conviene, es una mujer que es admirada por Dios. Así es que, familia, atendamos este consejo y busquemos vivir como Dios manda. Que nuestro matrimonio se mantenga bajo la gracia de Dios. Acompáñenme a orar, por favor. Padre,